¡Eduardo! ¡Ay, quieren hablar conmigo! ¡Eduardo quiere hablar! Bueno, ¡Ay, está bien. Eduardo! No, Eduardo, esa pregunta tenemos que hablar. Tenemos ¡Ay! que hablar, Eduardo. Te van a regañar, te van a botar, te van a dejar. No, se va. No, si me deja, Edu. Bueno, No, yo no sé vivir sin él, Eduardo. Ay, ¿qué voy a hacer? pues nada, deja el miedo. Esto es. No sirve para nada. Esto no sirve para nada. No. Ella es Sandra Ramírez. Y él es Eduardo Ledesma. Y Esto no sirve para nada. ¡Ay, Eduardo! Tenemos que hablar. Ay, Eduardo, va a cortar conmigo. Ay, que va a estar cortando contigo, Sí, porque eres tan Edu. negativa. No, Edu, eso tenemos que hablar, Edu. Ay, Edu, va a terminar conmigo. ¿Qué voy a hacer? No necesariamente tiene que terminar contigo. Deja los miedos. Si Y de te miedo angustia es aquí. que vamos a hablar hoy. Sí, señor. Te van a hacer. Uy, me van a cortar. No te va a cortar nada. Pero si tú eres de los que pasas ese mensajito, tenemos que hablar. Eso está chimbo. De una vez di, mira, ¿cuándo nos podemos ver? Mira, ¿será que nos vemos ahora en la tarde? No, Pero y ya no, cuando te tenemos que ponen, hablar. tenemos que conversar también. Tenemos que conversar. Esa también te la No, tengo. no, hablamos después. ¡Ay, sí! La intriga. ¡Ta, ta, ta, ta! Ya, es intrigoso, vale. No, ¿Qué no. será? Y después resulta que me va a contar algo bueno y yo ahí toda. Seguramente. Pero ya que estamos hablando del miedo, vamos a hablar del miedo, pues. Pero si siento miedo, siento como una angustia. ¿Ese es el miedo? Sí y no. Bueno, si yo siento una sensación horrible en este momento. Bueno, vámonos a lo que dice La tablet de Edu. la tablet. Aquí está mi tablet. Vamos a lo que dice la tablet. Según el diccionario, conseguí dos significados de miedo. Uno, que dice que es una sensación de angustia Eso siento yo. provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. O sea, Puede posiblemente... ser que sea, bueno, pero yo siento que es real, Eduardo, porque tenemos que hablar. Porque te estás cagando. Sí, Eduardo. El segundo concepto que conseguí es el sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho Sí, que yo me imaginé que algo le contrario. hice, por eso te pregunto, aquí tú estás hablando y yo estoy aquí, ¿qué le dije? ¿Qué pasó? ¿Qué hice? ¿Qué acción hice? Dios mío, ¿qué le hice daño? ¿Qué pasó? Pero no sé, no recuerdo en No este hiciste momento nada, simplemente te va a echar un cuento que no te lo puedes contar por teléfono. Exacto. Ya, Pero no lo voy a escribir porque me da miedo lo que me responda. tú sabes que el miedo es una emoción. Claro, acompañada de estos sentimientos que yo tengo. Es una emoción desagradable que provoca la presencia, que es provocada por la presencia del peligro, real o irreal. También se deriva de la aversión natural de riesgo o peligro. O sea que puedes sentir miedo en algún momento preciso porque sientes que va a pasar algo. Y es que es como la intuición que tenemos nosotros. El sexto a veces, sentido. el sexto sentido. A veces, una vez a mí me pasó, yo iba en una camioneta y la camioneta se metió por un sitio que no es frecuente. Ok. Y paró un muchacho y empezó a hablar. Y yo, nos van a robar, nos van a robar, nos van a... Mire, yo, señor, parada. Y me quedé casi por el cementerio, por el lado del cementerio. Y el que estaba conmigo, que te bájate, que nos... Yo no sé si robaron o no la camioneta, creo que sí. Pero yo me bajé, caminamos nuestro largo pedazo. Pero estuve a salvo. Estuviste a salvo. A mí me pasó al contrario. ¿Tú te acuerdas aquella vez que llegué y me puse a llorar porque no tenía teléfono? Ajá, no, él no fue así. El cuento fue, él llegó y yo le dije, te estoy llamando, ¿dónde está tu teléfono? Y él, muy seguro de sí mismo, me dijo, lo tengo aquí. ¿A dónde? Yo te estoy llamando y está apagado. Cuando él revisó, el teléfono no lo tenía. Pues te cuento. Cuando yo iba en la camioneta, iba parado en la camioneta y mi sexto sentido me dijo, saca el teléfono del bolsillo y mételo en el bolso. Y yo dije, naguará paranoico que soy yo. Aquí nadie me va a sacar nada porque la camioneta estaba literalmente vacía.
Y bueno, cuando llegué al sitio donde iba a llegar, ya no tenía teléfono. Y lloré mucho, lloré. Sí. Pero entonces el sexto sentido o el miedo impulsa a que como que aguántala, controla, ve las cosas. Y yo creo que es necesario tener miedo. El miedo se manifiesta en todos los animales y por lo tanto, como animales que somos, también en los humanos. Es la máxima expresión del miedo es el terror. Claro, por eso es que hay las películas de terror. Después vamos a hablar de eso, pero sí. Y está relacionada, pero intrínsecamente relacionada con la ansiedad. Con la angustia, con estos pálpitos que nos dan, que no sé qué es lo que me pasa, pero siento que algo malo está pasando. Y si tú no has visto nuestros programas anteriores, deberías verlo. ¿Por qué? Bueno, fácil, porque hemos hablado del bullying, que hay miedo al que le hacen bullying. Hablamos de autoestima, que cuando tienes la autoestima baja, hay miedo, porque si hay ansiedad, hay miedo. Hay miedo. Y si viste el síndrome de dismorfia corporal o de patitos feos, ahí hay miedo también. Cisne, hay miedo también. Ahí hay miedo, vale. Y aquí estamos hablando del miedo para conocer qué nos pasa, porque a veces no lo detectamos inmediatamente. No, es que el miedo, hay gente que se paraliza por miedo y no sabe qué hacer. Y por situaciones también que les pasan y no saben qué hacer. Ahora, hay dos teorías del miedo. No, la cosa está... Yo dije, nada, vamos a hablar del miedo y es cualquier cosa. No, pero no es cualquier cosa, está establecido. Y el miedo está presente en todas las características que nos define como sociedad. Y como persona. Y como persona también. Entonces, hay dos teorías. La conductista, que dice que el miedo es aprendido. No creo que el miedo sea aprendido y me disculpan todos los de la teoría del conductivismo, pero bueno, ya sabemos que el conductivismo hace mucho tiempo no. No, pero no, exacto. A veces hay que romper ese esquema de que todo es así. No. O sea, ahorita yo creo que es constructivista y social el que está más. Yo me atrevería a decir que podríamos hablar de un... Se me olvidó. El último, el donde todos confluyen. ¿El social? No, el otro, el último. No me acuerdo te digo. Bueno. Ajá. Y el de la psicología profunda, que dice que el miedo existe, y te lo voy a leer, dice que el miedo existe y corresponde a un conflicto básico inconsciente no resuelto. O sea que el miedo está allí en el cerebro, en lo más profundo de tu cerebro está el miedo. Es que está como la alegría, como la película. Como la película, o sea, siempre vamos a tener todos esos factores que no sabemos en qué momento se dispara. Ajá. ¿Ves? Porque podemos estar tranquilos y feliz, pasa algo y se dispara. Se dispara el miedo o se dispara la tristeza, la alegría, felicidad. Que a veces no sabemos, igual que cuando cuando la ansiedad que de repente se te da por llorar y tú no sabes por qué, o si estás alegre también te da por llorar y tú no sabes por qué, pero porque estoy llorando. Estoy llorando porque o cuando las personas están sensibles, por ejemplo las mujeres embarazadas que cuando están, que lloran por todo y no saben por qué, pero también son los miedos que la atrapan. Sí, y las hormonas. Y las hormonas. En base a esto que hemos hablado del miedo, aparte de las teorías, existen unos enfoques que van directos. Mira, no, este señor mira, partió, señora, y está corriendo a cada base. Sí, el primer enfoque es el biológico, que dice que el miedo existe, pues un esquema adaptativo para la supervivencia y la defensa. Y hace que si existe, o sea, si hay algo que te va a aplicar miedo, entonces tú puedas responder rápido y eficazmente. Claro, porque si me van a robar, o siento que me están persiguiendo también, tengo que cruzar, o sea, tu mente te va dando herramientas para solventar, aunque estás asustado. Sí, o sea, pero si te van a robar y vienen detrás, yo recuerdo que una vez a este señor lo iban a robar, algo así, él venía de un sitio de rumbear, y él sintió que lo estaban persiguiendo. Y él se activó muy lentamente y empezó a correr. Muy lentamente. Sí. Y me perdí. Eso, pero porque el miedo te da como esa oportunidad de salida. O sea, claro,
como dijiste tú, o me paraliza o me activa. Ajá. Hay personas que se paralizan y quedo aquí neutralizado y no pasa nada. Ya Bueno. hablaremos de eso cuando la gente queda neutralizada. Y tenemos esa persona que acciona y después que accionó, es que, ay, ¿cómo? Y ahí es que entra en pánico. O sea, después que accionó, después que hizo, Ajá, que resolvió, después la adrenalina. la adrenalina cae. Ay, entonces tú, pero si ya no está, ya no te pasó nada, lo lograste, no sé. No, pero, y tú. Ajá, entonces está ese tipo de cosas en Pero el miedo. desde el punto de vista biológico dice que el miedo es un esquema de adaptación de las especies para mantenerse. O sea, para que el individuo se mantenga y para que la especie sobreviva. Eso, claro, Entonces, sobrevive el más inteligente, el más fuerte. Claro, entonces. Yo sé que el león no se lo comen. Entonces, desde el punto de biológico, el miedo está allí, o sea, sí existe, vino con nosotros, está allí como especie, está allí para mantenernos vivos. Ves que los animales, por lo menos, los animales y presiente cuando va a pasar algo, que ellos empiezan como a anunciar, por ejemplo, va a llover y vemos cosas que, por ejemplo, las chicharras que están anunciando que va a llover, o por ejemplo en otros países, aquí no creo que haya pasado, no lo sé, que por ejemplo cuando iba a haber un tsunami, una cosa, ellos empezaron, los peces, todos empezaron a anunciar lo que estaba pasando, y uno no conoce esa conexión o ese mensaje, ese código que tienen los animales. Sí, y los monos o las monas resguardan a sus crías para que no le hagan nada los demás y los defiendan a capa de espada. No solamente, los perros también. Las los perros, cuando gatos, los perritos están chiquiticos, los cuidan y te muerden. Exacto. Eso es defensa. Esto es para mantener la especie. Es miedo. Y es el miedo, porque pero no sabe qué le pueden hacer. Exacto. Y fíjate que los perritos no dejan que nadie se acerque, solamente si es el amo. Que permite que no, y a veces no, pero permite que venga porque me ayuda. Ajá, es miedo, ahí sabemos que es miedo. Neurológico, es una forma muy común de organización del cerebro, imagínate. Consiste, y aquí, si ustedes han visto los programas anteriores, saben que Sandra dice, apaga el switch. Bueno, aquí está el switch, ya le vamos a decir qué es el switch. Dice que neurológicamente el miedo enciende la amígdala que está en el lóbulo temporal. Entonces, ese es el switch receptor que Sandra le dice, apágalo cuando empieza a decirte cosas negativas. En realidad es tu miedo el que está trabajando como loco por una cosa que tal vez no existe. No existe, que no va a pasar. Es imaginario. Como cuando la gente tiene ansiedad. Cuando la gente tiene ansiedad, aparecen rasgos o situaciones que no están pasando, pero tú sientes que están pasando. Ajá. Y no sabes cómo hago, y por más que tú calles, o sea, la angustia es tan grande que no logras enfocarte en decir, ya va, que es donde le dicen a las personas, respira, échate agua, toma agua, busca un lugar tranquilo, escucha tus pulsaciones para que vayan calmándose, porque se dispara ese, y entonces tú dices, ¿qué me pasa? Y te descontrola totalmente, porque el miedo llega a descontrolarnos a nosotros. El miedo descontrola todo. Está desde el enfoque psicológico, que es un estado afectivo emocional. Claro, porque ahí es donde estoy así y caigo. Sí, pero este dice que este estado es necesario para la correcta adaptación del organismo al medio. O sea, al entorno que nos rodea. Tu cerebro psicológicamente necesita el miedo para poder adaptarte. O sea, el miedo no es malo del todo. No, porque el miedo nos ayuda a enfrentarnos a situaciones que creemos que no vamos, porque a veces pasa que creemos que no podemos, porque si dejamos que el miedo a veces nos llega para centrarnos en situaciones y decirnos, ¿puedes o no puedes? Ajá. ¿Me entiendes? Voy a ir a un trabajo. Si no vas, tienes miedo. Si vas, también, ¿cómo me va a ir? Tienes los nervios, tienes el miedo, pero te enfrentas a esa situación. Y cuando sale, lo logré. El miedo me impulsó y como que te vencí. O sea, ahí te vencí. Ahí el miedo fue bueno. Fue bueno, claro. Sí. Entonces, desde el enfoque psicológico dice que también provoca angustia y ansiedad para poder llegar a esta adaptación de ese miedo, de ese medio. Y hay miedos que te infunden otras personas
por ejemplo, una persona que el marido es maltratador, y como dicen, el maltratador te maltrata hasta que tú lo permites. Claro. ¿Me entiendes? Porque, ok, el primer día cuando gritas, cuando me amenazas, tengo miedo, no sé cómo hacer, pero hay un momento que ese miedo se convierte en valentía. O sea, ¿hasta cuándo lo vas a soportar? ¿Qué vas a hacer? Y sacas aquello que la otra persona se queda como, me pegó con la pared y no tengo armas para, no sabes qué hacer. No sabes qué hacer. Entonces ahí logras tú vencer el miedo. Y con el miedo, porque el miedo te impulsa a que tienes que salir, vas a dejar que te acabe contigo. O sea, el miedo es positivo y negativo. Es allí la parte biológica es donde entra en acción, que te dice tienes que sobrevivir para que la especie continúe. Exacto. Desde el punto de vista biológico. Desde el punto de vista biológico. Desde el punto de vista psicológico, entonces hablas de que hay ansiedad, hay angustia, te tienes que adaptar al medio, pero o mejorar tu medio. No, y hay miedo desde pequeños cuando nos decían, ahí viene el coco. Y apagas tu receptor, que es el miedo neurológico, para poder enfrentar la cosa. Hay miedos que se han ido, que nosotros como seres humanos le hemos ido. El coco. Ajá, el coco está inmerso en lo que es el miedo social o cultural, que dice que forma parte del carácter de la persona u organización, ¿sí? Entonces, donde se aprende a temer o no a un objeto o a un contexto. Entonces, el coco es un objeto, o podemos decir, sí, es un objeto. Un objeto, porque es algo imaginario que es no imaginario, existe. Que no existe, que dicen que es un animalito, y entonces, socialmente, hemos enseñado a los niños que hay que tenerle miedo al coco. Bueno, algunos, porque ahora hay que tenerle miedo a los chamos. A la respuesta que ellos te van a dar. El chamo te dice que coco vale. Coco vale, te me cuidado a mí. Loco. Exacto. Ajá. Dice que también se relaciona con otros sentimientos, como lo son el miedo al amor, el miedo a la muerte. Sí, porque el miedo al amor es como el miedo al fracaso, a que no me quiera, que no me acepta, que me haga la pregunta esa que quiera hablar conmigo. A que te quedes solo por la ansiedad. Con la ansiedad. Y el miedo a la muerte yo creo que es como el más importante, aunque sabemos que nosotros crecemos, nos desarrollamos y vamos a morir y que las especies mueren, nosotros no lo vemos, el ser humano, no todo el mundo, porque los chinos lloran cuando nacen y cuando se mueren celebran. Okay. Y nosotros lo vemos como que qué cultura tan rara. Es cultural, es social. Es social. Pero nosotros, los que estamos aquí, los latinos, nos apegamos mucho a nuestras raíces, a nuestra forma de pensar, y creemos que la muerte está para allá lejos. Y cuando alguien se va, es como sorprendido. Es porque no lo esperamos. Es el miedo social, cultural que hemos aprendido, es lo que nos han enseñado. Y yo creo que el miedo a la muerte está relacionado con otro enfoque que está más adelante, que ya te lo voy a decir. Pero aquí también está el miedo al ridículo, que tú y yo no tenemos ese miedo. Nosotros no tenemos ese miedo. Pero conocimos muchas personas que sí tienen miedo y nos veían como que ellos quedan al ridículo. Y nosotros felices haciendo lo que nos gusta y nos la pasamos bien. Y yo creo que esas personas todavía se han perdido ese placer que hemos tenido nosotros de pararnos, hablar con la gente, interactuar, tener esa actividad social que nosotros hacíamos o hacemos a veces con chamos. Y los chamos lo disfrutaban. Y cuando tú sacas ese yo que está adentro, escondido, que te permite, ¿verdad?, quitarte ese miedo, hoy me acompañas. Y de verdad que te lo disfrutas. O sea, sientes que el miedo te acompaña, pero para bien. El miedo nunca va a desaparecer porque el miedo ya, como hemos hablado, está allí. Exacto. Está allí. Pero si tú has sentido miedo o te gusta ser ridículo, comenta ahí abajo, dinos qué te gusta. ¿Cuáles son los tipos de miedo que tú sientes? ¿A qué le tienes miedo? ¿Dónde has sentido tú que el miedo te afecta, te paraliza, te pone activo? ¿Qué haces tú cuando tienes miedo? Pero suscríbete, dale like y comparte. Por favor, suscríbete, no seas así, vale. Comenta. Y el último que conseguí en los enfoques
es el evolutivo, que es muy parecido al biológico, pero este dice que es un complemento y una extensión del dolor. Ah, exacto, porque hay gente que le gusta el dolor, aunque tenga miedo. Sí. Y hay, pero, o sea, hay dos al vertientes. que no le gusta. Al que no le gusta para nada, ¿me entiendes? Que no, ahí me rehúso. No. Y hay gente que sé que me va a doler, pero voy. Porque se enfrenta a su miedo. Se enfrenta a su miedo. Dice, nos alerta sobre el peligro que puede amenazar a la salud o a la supervivencia. Es más como el miedo de la persona, el evolutivo. Y también hay gente que, por ejemplo, cuando le dice que tiene una enfermedad, o que se imagina, o que estoy sintiendo un dolor, que no sé qué más, y son de repente gases, algo, ay, me va a dar un infarto, no sé qué más. O sea, de una vez se dispara ese receptor, se llama amígdala, esa amígdala del lóbulo temporal. Se dispara inmediatamente y empiezas a sentir y a manifestarse cosas, por ejemplo, ay, que si tienes tos, tienes un dolor así, yo se lo siento, porque es imaginario. Claro, es un miedo a morir. Un miedo a morir. Ahora, el miedo es tan grande y ha trascendido tanto que también lo vemos inmerso en el arte. Claro que sí, yo se los dije. En las películas. En las películas existe un género que es el género de terror en lo que son y hay gente que lo disfruta, aunque se paniquee, lo disfruta. Literariamente también existe un género que son cuentos de la cripta. Cuentos de miedo y las novelas de terror. Señores, ¿cómo no? ¿Ah? Y también ha quedado plasmado el miedo en pintura. No, y también en por ejemplo, las noches de brujas, eso que la gente se disfraza, el mejor disfraz, que nos gusta asustar. Que hacen show. Ajá, no, y nos encanta. Va a abrir la casita del terror aquí al lado de la bomba. Tienen una temporada y que asusta mucho. No sé, hay que ir a verla. Pero en la parte donde queda plasmado, que es en los pintores, tenemos la gran representación del cuadro del grito. Me sale. También en lo social y familiar yo puse aquí, porque en la educación también se ha insertado el miedo como técnica para premiar y enseñanza y decir, si te raspan, te juro. Premio y castigo. Ajá. Donde el castigo te hacen ver que es lo peor para generarte miedo, para que hagas lo que debes hacer, para que te den el premio. Para que te den el premio. En la religión. Ay, esa me encantó y le dije a Eduardo, no entré en el reino de los cielos, porque no sigo los parámetros que dice tal o cual religión. Hay ciertas religiones que han marcado ciertos parámetros o normas o reglas que si tú no las cumples te va a ir malísimo. No llega, o sea, tú no entrarás al reino, no morirás. Vas a ir al infierno. Te vas a quemar en las 9 pailas del infierno. Imagínense ustedes. Entonces eso genera mucho miedo en la parte de la religión. Creo que por eso es que nosotros le tenemos miedo a la muerte. Bueno, y con porque somos una sociedad católica. Bueno, pero también ahí en esa mismo, fíjate tú que le tenemos tanto miedo que cuando estamos, o sea, si tú estás mal, no, a mí no me vayas a cremar. No me vayas a cremar, pues yo no quiero que me cremen, porque el fuego, o sea, para que tú veas hacia dónde desciende el miedo, más allá de la muerte. No, hay que enterrarla, pero ¿por qué no la creemos? Sale más económico. No, es que ya no quería, le tenía miedo al fuego. Y ya está muerta. Ya está muerta. Ella no va a sentir, no, pero ella lo dijo y no queremos que sufra. En la mayoría de las religiones está marcado este paradigma donde hay un bueno y un malo, y entonces si no haces las cosas buenas vas a ir para donde el malo y vas a morir y no vas a poder resucitar, o tu alma no se va a poder salvar, no vas a ser purificada, no vas a ir a los 9 anillos del cielo, no vas a ser feliz. Creo que leí que el budaísmo no tiene este precepto, pero ellos creen en la felicidad y tratan de hacer la felicidad. Entonces, caso contrario es la infelicidad y el miedo, o sea, que creen pero no directamente, o sea, no es que te van a decir, si no haces esto vas a morir, no, pero si no haces esto no vas a ser feliz, y si no vas a ser feliz, bueno, entonces todo lo que pueda pasar malo. No te lo dicen de frente, pero ahí va. Bueno, pero te dan tic para que tú sepas que si no sigues
las pautas, puede pasar algo. O sea, Ajá. en todas las religiones siempre va a haber algo Sí, que nos metan que el miedo, o sea, arrepiéntete porque eres pecadora, si lo haces bien vas a ir al Ajá. cielo y si no vas a morir quemado en aceite en las pailas Paila del del infierno. infierno. Y la segunda paila es la de los infieles. Sí, ve, Yo ese creo que la es el segunda miedo. paila. El miedo, yo lo puse por aquí, señores. Creo que es de Dante el poema, donde, Ya va, donde pero baja las 9 pailas del infierno. bueno, pero Si tú no lo has leído, léelo. Yo leí ahí. hay fobias. Ajá, Pero tiene la vamos para fobia. allá, ya va. Aquí, va, pero déjame hacerle el el preludio preámbulo a la fobia. Aquí dice, hay miedos que son tan fuertes que se convierten en fobia. Y una fobia, pues no podemos hablar de fobia sin saber qué es una fobia. Ujú. Una fobia es un temor a una situación o a una cosa que no necesariamente es de peligro. La mayoría de las personas que no tienen esa fobia sienten que es una cosa absurda. O sea, que no molesta. Que no molesta, que le pasa, o sea, porque a veces, como siempre decimos, si no te pones en los zapatos del otro, nunca vas a entender qué está viviendo esa persona. Porque cuando, o sea, yo me pongo, bueno, Eduardo se puede montar un ascensor y él no siente nada. Yo me monto en el ascensor y siento que el ascensor se va a cerrar, que se va a caer y me da no, es horrible lo que yo siento. Entonces quedamos que la fobia es un miedo nivel plus que les da a las personas individualmente. O sea, cada quien puede tener una fobia o no puede tener fobia. En relación a esto, que lo acabas de decir, bueno, si quieres hablar lo que ibas a hablar. Ajá, tenemos fobias, las fobias más comunes, tenemos la prontofobia. No, pero ya va, tú te fuiste por otro lado. No, porque iba a hablar de la fobia. Primero, tenemos cuáles son los síntomas de la fobia. Ok, verdad. Ya sabemos que la fobia es un miedo nivel plus. Ahora, los síntomas de la fobia se dividen en 3 grandes grupos. Está el físico, que es ahí donde tienes sudoración, donde la respiración cambia, donde los latidos de tu corazón cambian. Puedo hasta desmayarme. Donde puedes desmayarte, donde pueden haber temblores, sudoraciones, donde pueden haber escalofríos, donde puede haber sudoración, donde te paralizas. Donde los labios se te ponen blancos. Se te reseca la boca. Todos esos síntomas son síntomas físicos de fobia, en este caso miedo como tal. Está el psicológico, que es un pensamiento distorsionado sobre la situación u el estímulo. O sea, puede ser miedo a un ratón. A un ratón. La gente le da miedo los ratones. La gente le da miedo los gatos. Ajá. ¿Verdad, Angelin? Que le da miedo los gatos. Y ese miedo es nivel plus. Tanto que piensas que ese animal o ese objeto te va a hacer daño. Entonces, psicológicamente, tú haces todo un esquema irreal del miedo que le tienes a eso, entonces creas ahí toda una cosa imaginaria. Exacto, que es más grande, o sea, porque cuando hablamos de un ratón es pequeñito, pero mi fobia es tan grande que no me permite ver que eso es pequeñito, que yo soy más grande, o sea, nada de eso. Como el TikTok que dice, no vale, si esa cosa vuela, maletica, maiquetía. Una cucaracha. Exacto. Y los conductuales, que el esquema te dice que simplemente te alejes de esa situación o tratar de no involucrarte para evitar en esa situación. que tengas estos síntomas. Sí, para evitar que pase todo eso conductualmente, mira, no vamos a hacer rompe eso. El esquema que tienes ahí. Tú sabes que yo fui guía de un plan vacacional una vez y había un niñito que era súper bendecido. Ángel, todo el mundo te amaba. Ángel tenía que cargarlo yo solo. O sea, yo estaba con un grupo, pero me dijeron, no, carga a tu Ángel porque Ángel se la lleva muy bien contigo. Y Ángel era el que le hacía maldad a los demás. Y se metía con los niños. Luego nos dimos cuenta que había una serie de cosas en su casa, que por eso es que el niño correspondía a eso. Pero entonces Ángel se la llevaba muy bien conmigo y yo andaba con Ángel y yo controlaba a Ángel. Nos tocó ir a el Acuario de Valencia. Y en el Acuario de Valencia hay un serpentiario. Y él me dijo, yo quiero ir.
Y yo le dije, no, vale, ¿cómo vamos allá teniendo culebra? Estás loco, no, no, no. Eso no es bonito, esas bichas no son bonitas. No, yo quiero ir, y yo quiero ir, y yo quiero ir, y yo quiero ir. Y entonces, Ángel, la condición que tenía era que siempre tenía que tener mi mano agarrada. Siempre teníamos que estar agarrado de la mano, porque Ángel hacía muchas cositas buenas por ahí. Se metía con la gente. Entonces, yo traté de calmarme todo lo más que pude. Porque él le tiene fobia a las culebras. Fóbico a las culebras. Ajá. Entonces, íbamos viendo cada una de las serpientes y naturalmente yo trataba de ni siquiera ver, y él hablaba, ay, mira qué lindo se llama. Y yo de repente, cuando las bichas se movían, yo hacía que era... Me estremecía. Sí, pero temblores. era muy suave, y Ángel se dio cuenta y me dijo, tienes miedo, ¿verdad? Y yo no quería decirle que sí porque sabía cómo era el muchachito, entonces, pero me dijo, tranquilo, no hay que temerle, ven, vamos a ver esta, y me dijo, y bajamos. O sea, ¿te ayudó a tu miedo? Sí, eso me dejó así súper, porque yo pensé, este muchachito se va a burlar de mí, me va a decir que le tengo miedo a las culebras, que soy un tonto, este y el otro, porque eran cosas que él decía normalmente, y me dijo, no, tranquilo, vamos a ver aquí y nos vamos. No terminamos de ver la exposición de la culebra, sino que vimos hasta cierto punto. Gracias a Dios, y gracias salimos. a Dios, gracias a Dios. Un niño de 8 años. ¿Viste? Lo entendió y dijo no. Pero lo ayudó también a que asumiera, a que viera y que no pasaba nada, pues porque, claro, en este encuentro, Eduardo dijo, bueno, respiro, veo cómo hago, porque no es fácil. No, enfrentarse a una fobia no es nada fácil. No. Si cuando pongo el televisor en el canal donde salen animales que a veces lanza así la culebra, yo y lo cambio rapidito, busco cambiar el teléfono, el televisor, porque no. Seguimos con la fobia. Con la fobia. En las fobias hay 3 grandes grupos. Ajá, escuchen. Están divididas en 3 grupos. Las agorafobias, que es el temor a no poder escapar de alguna situación. Objeto o estímulo o contexto. Y la segunda es la fobia social, que es el temor a ser juzgado, a ser discriminado, a que hablen de ti, o a que dañen tu ego, a realizar actividades. Y está las fobias específicas, que es fobia a objetos o a situaciones. O situaciones o animales. Ahora sí, puedes hablar de tu lista de fobias. Ajá, tenemos la protofobia. ¿Qué es eso? Eso es miedo a los rayos y... ¿Cómo se llama? A los rayos y a... Yo te dije, Edu. Truenos, relámpagos, ajá. Ese. Edu consiguió una parecida, pero con otro nombre. Astrafobia. Yo Truenos y relámpagos. Ajá, yo lo conseguí como brontofobia. Ajá. También está la fobia a los payasos. A mí me pasó con unos niños, llegó el payaso y yo, llegó el payaso. No, ¿qué pasó? No. Y yo, ¿qué le pasa? Le tiene miedo a los payasos. Eso fue horrible. ¿Pero la buscaste cómo se llama? No la busqué. Colorifobia. Yo creo que... Colorifobia, creo que se llama. Ah, bueno, y ella tenía terror. No estoy seguro, pero si tú sabes cómo se llama, escríbelo, coméntalo, dinos cómo es, que estamos equivocados. Eduardo, estás equivocado, eso se llama así. Está la zoofobia, que es todo miedo animal. Ajá. A cualquier tipo de animal o a todos los animales. O animales específicos, como Eduardo, que le tiene miedo a la culebra. Tengo una amiga que le tiene miedo a los sapos. Mi hija le tiene miedo a los gatos. A los malandros. Zoofobia. Son unos animales. También a la hematofobia. Eso es a los que le sacan sangre con agujas. Ajá, le tienen miedo que tú veas a esos hombres que se desmayan. Ajá. Si tú eres eso que te desmaya, comenta. Ajá, también claustrofobia. Yo tengo uno parecido a ese, que es velonefobia. Ajá, ese, yo pensé que era las velas. Alfileres, no, velonofobia. Agujas, alfileres y cualquier cosa que pinche. Ajá. También tenemos la claustrofobia, que era lo que decíamos en espacios cerrados, que no tienen salida, que sientes que te falta el aire, que te vas a desmayar, que me voy a morir, que no sé, el ascensor. Yo no sé cómo hacer, pero yo enfrentaba mi miedo. Hay gente que enfrenta su miedo. Sí, para no subir los 500 pisos. Claro, yo tenía piso 12, tenía que meterme en ese cajón, pero acompáñame, siempre buscaba a alguien que me acompañara, o donde se bajara la persona que iba en el ascensor. ¿Para qué piso vas tú?
Para el 3, bueno, son 9 pisos menos. Si va para el 6, me salvo. ¿En serio? En serio. Me bajaba en el 6, el que iba para el 12 bendecida. Este es mi logro. O para el 14. Pero era siempre 6, 3 o 9. Esos pisos eran los que yo decía, bueno, son menos escaleras. Ay, Y no. cuando me tocaba ir a la de Parque Central, que es así que, y iba con mis amigas se reían. Pero sí es fuerte porque tú, o sea, cómo agarrar para no sentirme y querer abrir eso, que no se vaya a caer. Uno se imagina muchas cosas, de verdad. Después tenemos agarofobia, pánico a lugares y situaciones, situaciones de vergüenza. O sea, donde pueda pasar vergüenza. Ah, ya sé, por ejemplo, a bares, donde los hombres se desnudan. Se desnudan. Ay, Dios. Ajá. Y tenemos acrofobia, que es a la altura, que ya lo dijimos también. Ah, la altura. ¿Te acuerdas una vez que Aviofobia. íbamos Miedo a volar. a miedo a volar? Y que vamos caminando así por la pasarela y una niñita nos agarró y nos mira para abajo, profesora, y nosotros, ay, dije lo que era, qué horror. Bueno, entonces nosotros, no, mira hacia adelante, no sé, pero horrible, esa niña se sudaba, temblaba. Tenía miedo a las alturas. Tenía miedo a las alturas, ajá. Esta yo creo que les va a gustar y ahí sí van a comentar. Faldofobia. Los hombres que se van tras cualquier falda. Que no importa. Y usted ahí, la esposa, y va y él con todas las amigas suyas, las que no son amigas suyas, se va. Faldofobia. Yo tengo una, pero al contrario. Esta se llama eurotofobia. Dios mío, ¿qué será eso? Miedo a los genitales, por eso es que tantos maricos. Ah, ¿ves? ¿Estás viendo? Sí, Marico. señor. Bueno, Ajá. pero cada quien le pide al cuerpo lo que quiere. Ah, pero bueno, pero Y también está la celofobia, donde yo celo a mi marido, a mis amigas, a todo y no permito. Y esas mujeres se ponen extravagantes cuando lo descubren y quieren matar a ese hombre y acaban con todo. ellos son los celofóbicos, ellas no. Bueno, no, porque ella es la que se imagina eso. Exacto. Ella es la que se lo Ellas imagina. son las Él que nunca se ha hecho nada de eso. Nunca. Esa es mi amiga. Ajá. Y están las mujeres de esto, faldafobia, celofobia, que le da miedo quedarme sola. Porque si yo me quedo sola, ¿qué va a hacer de mí? Me voy a sentir, porque me voy a Aguántate tu sentir. machetico porque es el que te mantiene. Exactamente. Nadie me va a ver como él, nadie me va a querer como él. Y te dice, pero ¿cómo te quiere? Si no te quiere, está con otra, pero él me quiere. Él duerme conmigo todas las noches, exactamente. Mira, esta gente yo creo que está desaparecida. ¿Cuál? Hidrofobia. El que Ay, le tiene Dios. miedo al agua. No, Pero si nosotros estamos constituidos con el 70% de de agua, ¿cómo le va a tener miedo al agua, no, chico? chicos, si tú eres todo ese mineral. No entiendo. Esta, es que tú me hiciste decir la saltada. No, pero no importa. Y están los que se crean las enfermedades. Amatofobia. Ay, Dios mío, esta mata, ¿quién la mata? No, miedo al polvo. ¿Viste? Alérgicos. Los Sí, alérgicos. miedo al polvo, que no sé. Polvo hay en todos lados. Pero hay gente. Además, somos polvo. Y al polvo nos convertiremos. Que del polvo somos y al polvo regresaremos. No, y esa gente es así que limpia todo porque el polvo, o sea, tienen una enfermedad fuerte, sí, Bueno, sí, una es verdad, fobia, una fobia. Sí, porque por eso tú no vas al odontólogo. Ay, sí, Odontofobia. esa, la de donde me siente. Ay, no puedo moverme. Y cuando levanta ese taladro. Eso es una fobia. Una Es fobia. una agorafobia. Está en esa clasificación. Sí, señor. Y Y el los- odontólogo, íbamos a buscar un odontólogo para que nos contara su experiencia y nos dijera, cuando tú tienes ese taladro y ves a ese paciente ahí acostada y tú le dices, ay, voy por ti, si no me pagas la consulta, por lo menos algo va a quedar de mí en ti, te voy a tallar. Pasmafobia. A los fantasmas. Ujú. ¿Mm? Miedo a los fantasmas. Ajá. Que no existe, pero usted cree que sí. Si tú tienes alguna fobia que nosotros no nombramos, cuéntanos ahí. Ay, ¿Cuál es sí, tu fobia? dinos, escribe y comenta para saber y buscar. Ajá. ¿Qué más? Ya a mí se me acabó Bueno, la fobia. después de eso Ajá. hay un tratamiento, ¿verdad? Porque también en las fobias también está que le tengo miedo a la soledad,
a estar sola, a veces hasta mi tristeza le tengo miedo. Entonces dicen, Dios mío, pues si le tenemos miedo a la tristeza, a estar solo, a no tener amigos, o a que a mi amiga me deje. ¿Tu amiga? Mi amiga, sí, mi mejor amiga se vaya con otro. Cuando la celo porque ese novio, no me gusta ese novio, porque también tenemos esos miedos. Claro, Sí, y consigo y le invento cosas, porque somos capaces de eso, porque es imaginario. El miedo es imaginario a todo lo que nos da. Claro, porque la imaginación vuela, totalmente vuela. Bueno, hay un tratamiento que es el que le hicieron a Eduardo, que fue que él se autocontroló, su autotratamiento, agarró su mente y dijo, yo tengo que entrar allá, yo tengo que ser valiente, yo voy a respirar, yo voy a tratar de no verlo, pero yo voy a pasar por ellos porque yo soy más grande, yo soy más fuerte, ellos están en una caja, yo estoy afuera, pero si sale, Dios mío, no permitas que ninguno se escape ni me mire. Exponerse a la situación de una forma controlada, creo que así se dice. Exacto. Y él le pedía que no le sacara la lengua para saludarlo. No. Bueno, esa bicho hubiese pegado del vídeo así. Ahora no, muchachito, vámonos. Ajá, porque no lo iba a dejar ahí. Sobrevivimos los dos, ninguno. ¿Cómo es que es fantafobia? Fantasmafobia. Ajá, que él pasó un fantasma. No, una culebra. Una culebra. Ajá, bueno, entonces, siempre y cuando no exista una amenaza, ¿verdad? Que no sea tan fuerte, porque hay unos que lo podemos controlar. Por ejemplo, yo controlo la del miedo del ascensor, pues yo me monto. Porque tú misma te fuiste exponiendo. Exacto, no, y era la situación, tenía que subir todos los días y bueno, ajá. Pero hay personas que no, que es más fuerte y no pueden. Hay gente que no, que ven sapos o culebras o cosas y no, se desmayan. Va más allá. Si esa bicha vuela. Exacto. Maletica de Michael. Ajá. Buscar atención médica para que te ayude a trabajar esos miedos o esas fobias. Terapias, sí señor. Ir al psicólogo no es malo, ya se lo hemos dicho en otras oportunidades. Y porque a raíz del miedo o de la fobia, puedes empezar a tener trastornos de ansiedad. Ajá. Ansiedad. Entonces eso se va a ir descontrolando y cuando vas a ver, estás peor de lo que estabas. Entonces tenemos que buscar ayuda a tiempo para evitar este tipo de cosas. Porque cada día que pasa, o sea, lo que está así chiquitico va creciendo. Y como el cerebro es un mundo. Y el pensamiento nos lleva a otro y se dispara. Pensamiento distorsionado. Entonces, son cosas que tenemos que tomar en cuenta para evitarlo. Porque nunca lo hablamos, nunca lo decimos. Y cuando lo decimos, la gente se ríe. Que también pasa. Tú le vas a tener miedo a las culebras. Miedo al ratón. Al ratón, ajá. Y a veces vemos en la comidita que el ratón se lo ponen al elefante y el elefante. Ay, sí. Entonces, bueno. Menos en Dumbo que lo ayudó. Dumbo, exacto. ¿Viste? Dumbo lo ayudó a volar. Lo ayudó a volar. Seguimos en Disney. Nosotros no salimos de Disney, vale. Hablando de Disney. Ajá. Para que ustedes vean. Tú sabes que van a hacer ¿cómo es que se llama este señor? Vale, Hércules. ¿Sí? La película Hércules. Y están llamando a la de Sirenita que vaya. Libre. Sí, señora, así que veremos pronto. Bueno, en Acción Real. Ajá. Así que lo vamos a ver pronto. Así que el que tenga miedo, vaya a ver Hércules, que Hércules lo ayuda. Tú sabes que estuve viendo que la Sirenita y Hércules, alguien que hizo las comparaciones, es la misma película. Pues yo creo que por eso es que va a salir ahorita esa... Creo que la Sirenita salió primero que Hércules, pero entonces Hércules fue basado en la Sirenita. Y usted dirá, pero Hércules es fuerte y la Sirenita es la Sirenita. Pero si te pones a ver el esquema del guión, es parecido. Su papá, el papá de Hércules, es Zeus. Y en esta es el rey Tritón, que el rey Tritón es hijo de... ¿Cómo que se llama el rey del mar? El dios del mar. Tritón. No, Poseidón. Entonces, Hércules tiene al animalito que mitad cabra, mitad hombre. Ajá. Que ese es su mentor. Y la Sirenita tiene a Sebastián. Y todo el conflicto que está... es muy parecido. Hércules
quiere, no sé, se enamora de una chica, la sirenita se enamora de un chico. Entonces, que la película está como que es el mismo tema, pero vamos a cambiarle los personajes. exacto, pero bueno, pero ya viene, va a salir. Entonces, Y anda a ver a tu sirenita negra. exactamente. Y nos Pero cuenta, entonces cuéntanos. lo que queremos llegar con esto es que si tienes miedo, hay que enfrentarlo. Hay que buscar ayuda y hay que hablarlo. Claro, cuenta, mira, tengo miedo, a mí eso no. Y entonces a lo mejor la persona puede ayudarte o no puede ayudarte, pero si no te puede ayudar, a lo mejor te va a recomendar con alguien que sí te Que puede te puede ayudar. ayudar. No, y fíjate que yo estuve leyendo con la parte esta de los del odontólogo. Hay más del 20% que no van al odontólogo nada más escuchar el aparatito. Están afuera, pasar por un centro odontológico y escuchar Pero es que ese se taladro aleja, da da miedo. Ese taladro Entonces, da miedo. si usted es parte de ese porcentaje, piense, es mejor tener una dentadura que sonreír sin dientes. Mire, mire, Ajá. Y esto fue, esto no sirve para nada. síguenos, dale like, recomiéndanos y nos vemos en el otro episodio. Los programas, sí, el programa en Patreon está montado desde el martes. En YouTube lo montamos el viernes en el día y obviamente en podcast de Spotify y en Google Podcast están montados desde el viernes. Ya es fijo, o sea, si usted quiere ver su programa, llégate el viernes en la tardecita, después de las 6 que ya están montados los programas. Así que síguenos, comparte, dale like. Comenta. Ah, pero no vayas a comentar como un idiota ahí que arrecha no sé quién. Y yo, pero ya va, aquí nadie está arrecho, señores. No, esto no es para reírnos, esto es para Pura gozar y para felicidad. disfrutar. Síguenos en Instagram, que estamos montando pedacitos cortos de lo que es el programa donde nos burlamos de Nosotros mismos, esa es la Sí. versión de esto, es que disfrutemos lo que estamos haciendo y que nos reamos de nosotros mismos y saber que tenemos miedo, que tenemos que trabajar en nuestra autoestima, que el bullying no vale la pena y que de repente eres patito y de repente eres simio. El mandamiento ese que dice amar a Al todos como a ti prójimo mismo. como a ti mismo. Ahí está. Y si no sabes cuál es nuestro Instagram, es esto no sirve para nada, podcast, todo juntico, y ahí nos vas a conseguir. Chao, gracias. Adiós.